Buenísimo. Buenas noches a todos. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros hoy el pastor Arturo Jurado, quien está acompañándonos esta segunda noche y pues ha venido a compartir con nosotros este proceso, esta continuación, digamos, del tema que hemos venido estudiando las últimas, no sé, 4 semanas, 5 semanas aproximadamente, que es todas las jornadas o el caminar del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán y todo lo que esto representa en nuestra caminar, digamos, como cristianos, que es justamente este proceso que nos toca a cada uno de nosotros como cristianos pasar y crecer. Y a lo largo de este estudio hemos venido viendo cómo Dios ha venido trabajando en los corazones de algunas personas que están que están puestas en la Biblia como dice la Biblia en 1 Corintios, dice que es como un ejemplo para nosotros, para que no ignoremos estas cosas, y cómo, digamos, vimos cómo Dios comenzó a tratar desde la persona de Moisés, por ejemplo, cómo comenzó a tratar incluso con Faraón, con el mismo pueblo de Israel, todo este proceso que hemos venido experimentando. Y la última vez que estuvimos estudiando, estábamos viendo la salida del pueblo de Israel justamente para atravesar el Mar Rojo. Y en este proceso, que es lo que nos estaba enseñando el pastor en estas lecciones, no solamente nos enseñó todo y pasamos por este recorrido de lo que representa desde el sacrificio y la celebración de la Pascua hasta el proceso, digamos, del bautismo en agua y fuego que nosotros vamos y experimentamos en ese caminar y ese pasar por el desierto. Y estamos justamente en ese tema. Y una de las cosas que el Señor nos reveló, nos está mostrando a través de la enseñanza con el pastor, es que justamente, y quizás pastor lo voy a pedir, y que si es posible que podamos retomar al menos esos versículos donde veíamos cómo el Señor justamente al momento de partir el mar, abrió estas como 12 puertas, por decirlo así, o 12 túneles, a través de cada una de las tribus, pasaron en esa formación de una forma espectacular realmente y sobrenatural. Y los secretos que estamos comenzando a descubrir en cada una de esas puertas, por decirlo de cierta manera, y qué es lo que nosotros vamos a descubrir, que son 12 perlas que venimos nosotros a encontrar, y quedamos justamente en la lección pasada, pues comenzamos a ver que la primera perla que encontrábamos era la oración. Así que me hago un ladito para darle paso al pastor, que nos pueda ir explicando. Así que pastor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y como siempre es más que bienvenido para poder acompañarnos durante todo este tiempo. Y por favor a todos les pido que cualquier pregunta no duden en hacerlo para que podamos interrumpir en cualquier momento y poder traer cualquier pregunta que podamos nosotros tener. Pastor, todo suyo. Amén. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Y como dice Erwin, si tienen preguntas, pues, y si las podemos contestar, pues, ¿por qué no, verdad? Es una manera bonita de compartir y de aprender también. Acuérdense que en esta vida estamos aprendiendo de Dios. Nadie es perfecto y Dios está haciendo la obra en nosotros, pues obviamente cada día, ¿verdad? Para no entretenernos tanto, voy a hacer más o menos un resumen rápido de lo último que vimos. Pues estamos viendo la salida del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán, ¿verdad? Que es el cuadro que está mostrando ahí Erwin. Dice mapa para recoger el camino de las jornadas de Israel. El propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto, pues no solo fue mostrarles su gran poder, sus hazañas, sino que pues lo principal es mostrarse Él para que lo conocieran de una manera u otra, ¿verdad? El propósito de Dios para nosotros hoy en día de habernos alcanzado no es simplemente para que digamos que nosotros llevemos una religión o una forma de vivir, sino que para que nosotros aprendamos a tener una relación personal con Cristo y conocerlo, y sobre todo conocer su carácter, que a la larga, pues lo que Dios quiere transformar es nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de actuar, de obrar, de caminar y muchas cosas más, ¿verdad? Hemos venido aquí a esta tierra no solo para vegetar, sino que
pues si lo vemos de otra manera, siendo cristianos, venimos a esta tierra para conocerlo. Él no nos trajo aquí para volver atrás, como dice un coro, sino que nos trajo aquí para ser transformados. Una hermana hace algunos años decía un dicho y a mí me encantó tanto. Decía ella, somos mariposas por la libertad que Él un día nos dio, sin olvidar que un día fuimos gusanos. Y si ustedes miran la transformación del gusano a mariposa, pues obviamente no tiene nada que ver una figura con la otra. La belleza de la mariposa versus a lo poco atractivo de un gusano no se puede comparar, ¿verdad? A mí me encantan las mariposas, los colores tan preciosos y su forma de volar tan liviana, ¿verdad? Entonces Dios a la larga lo que quiere hacer en nosotros es la misma transformación. Siendo nosotros nada, Él quiere que lo conozcamos para que seamos lo que Él quiere que seamos. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos, ¿verdad? Hablábamos aquí de que Dios de forma milagrosa abrió el mar e hizo pasar al pueblo de Israel al desierto. Pues todos pasaron por tribus, en total fueron 12 tribus. No lo vamos a leer, pero eso está en Génesis 46, 4 al 24. Y ahí aparecen las 12 tribus, que son Leví, Rubén, la tribu de José, que eran 2, Manasés y Efraín, Benjamín, Dan, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Judá, Aser y Neftalí. Ahora, cada una de las tribus obviamente tiene un nombre y la palabra nombre significa naturaleza, significa carácter o modo de ser. Entonces, pues obviamente todo esto a nosotros nos deja una enseñanza. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y miren lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, realmente fue escrita para gente de Dios. Fue escrita para gente que le quiere conocer a Dios. Si nosotros miramos ampliamente, cuando una persona dice, miremos una persona muy preparada, con muchos títulos, doctorados, maestrías, su coeficiente alto, y muchas veces oímos que les decimos que lean la Biblia y pues nos dicen no entiendo nada. Entonces, si ustedes miran, mucho de la Biblia se entiende también por fe, se comprende con ojos de fe. Y es obviamente, para el hombre de Dios, como dice ahí 2 de Timoteo, ¿verdad? Para aquel que quiere conocerlo, pero no solo conocerlo, sino para aquel que quiere leer la palabra de Dios, pero también quiere hacer algo con la palabra de Dios que está leyendo. El propósito o el fin de leer la palabra para nosotros no es solo obtener más conocimiento, ¿verdad? Sino que es obtener más de la naturaleza de Dios. La palabra es la lámpara que nos ilumina, es aquella palabra que nos transforma hasta lo más profundo, ¿verdad? Y el Salmo 119 es el Salmo de la palabra de Dios. Si lo pueden leer despacio, ahí donde están en su casa, pues es muy precioso, ¿verdad? Cuando miramos nuevamente lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, al pasarlos en el mar, vimos la última vez que dice en Salmo 74, 13, si quieren no lo vamos a buscar, Erwin, yo te digo cuando busquemos algo. Dice, dividiste el mar con tu poder. En Salmos 77, 19 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Notemos que dice tus sendas en las muchas aguas y dice tu camino, ¿verdad? No, en el Salmo 136, 13, perdón, dice, al que dividió el mar rojo en partes. Y aquí es donde vamos viendo qué realmente pasó ahí.
esa palabra en partes. La tradición judía dice que claramente Dios abrió el mar en muchas sendas y en partes. Y menciona la tradición judía que Dios abrió el mar en 12 túneles congelados por los cuales atravesó cada tribu de Israel. En Salmos 15:8 dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Dice, los abismos se cuajaron en medio del mar. Y aquí curiosamente la palabra cuajaron es se congelaron. O sea, Dios abrió varias sendas, varios caminos congelados para que el pueblo de Israel pasara en lo más profundo del mar, ¿verdad? Entonces, ese fue un milagro portentoso. Viéramos todos los que estamos aquí, querido estar ahí, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo a los ojos del pueblo de Israel fue increíble. O sea, cosas que ya nunca más se volvieron a repetir y difícilmente se van a repetir. Ver que el mar se abra de esa manera es increíble. Ver que Dios conducía a un pueblo de más de 1,5 millones en el desierto es increíble, pues. Que una nube los cubría en el día para protegerlos del sol y que una columna de fuego los seguía en el día para darles calor, pues son cosas que hoy en día ya no miramos, ¿verdad? Pero lo que sí es que son cosas que sucedieron para enseñarnos algo a nosotros, ¿verdad? Toda la palabra nos enseña a nosotros algo y la palabra de Dios en muchos aspectos es una sombra, un tipo, una figura de algo que nos quiere hablar a nosotros en lo personal. Ahora, si miramos el cuadro aquí, dice que ellos pasaron el Mar Rojo por túneles. Si pasaron el Mar Rojo, pues pasaron no en la superficie, sino que pasaron hasta lo más profundo, ¿verdad? Si lo aplicamos a la parte espiritual o a nuestra enseñanza espiritual, podemos encontrar que muchas veces cuando Dios nos llama, hermanos, eh, Él va a hacernos pasar por situaciones profundas, situaciones obviamente de tribulación, dolorosas, en donde realmente va a trabajar nuestro carácter. Y aquí hablamos algo importante. Si no pasamos por tribulaciones o pruebas, jamás conoceríamos a Dios de la manera que podemos conocerlo. Si todo fuera un camino de rosas y todo estuviera bien, pues no buscaríamos a Dios, no clamaríamos a Él porque no tendríamos la necesidad, ¿verdad?, de levantar nuestra voz delante de Él. Entonces, cada una de estas experiencias o de los nombres de las tribus, si lo anclamos nosotros con las perlas más preciadas se dan en lo profundo del mar, las más costosas. Y cuando a nosotros pasamos por una experiencia en Dios profunda, sí que realmente pagamos un precio. La palabra dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué es eso de comprar la verdad y no venderla? Pues si lo miramos en otras palabras, comprar la verdad es pagar un precio por la verdad, por las cosas que queremos aprender de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios en esta vida no son gratis. Tenemos que pagar un precio porque esas cosas no son solo teóricas, sino que son pues también la práctica, la experiencia, ¿verdad? Una perla se da en lo más profundo y la perla es producto del dolor de una ostra, ¿verdad? Es resultado de la entrada de una sustancia ajena en el interior de la ostra, lo puse yo aquí, como un grano de arena, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros pasamos experiencias profundas, se nos abren nuevas puertas, entramos por nuevas puertas espirituales, pero también se nos abren del otro lado del mar puertas espirituales en donde podemos salir con nuevas experiencias con Dios. Y ese sí lo vamos a buscar, Ervin, en Mateo 13, del 45 al 46. Miremos lo que dice de las perlas. Mateo 13. 13, del 45 al 46.
35 al 46. Muy bien. ¿Querés leerlo, Erwin? Por favor, claro que sí. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ajá, ok, ahí estamos. Bueno, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Bueno, ahí estamos con lo primero, los primeros dos, ¿verdad? El 45 y 46 dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader. Un mercader es aquel que compra, ¿verdad? Ahí está, compra la verdad y que busca buenas perlas, dice. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando pasamos una experiencia con Dios, ¿saben qué es lo que pasa? Las teorías fácilmente las podemos olvidar. Las experiencias, esas no las podemos olvidar, ¿verdad? Cuando tenemos experiencias fuertes con Dios, son experiencias que son cosas que nos quedan marcadas en la mente, en el corazón, en la voluntad, y esa nada ni nadie nos las puede quitar. Por ejemplo, cuando hablamos y decimos, les voy a comentar, les voy a testificar de una experiencia que tuve con Dios. Estamos hablando porque vivimos algo. Antes de empezar la reunión hablábamos aquí con el hermano que tuvo un tremendo accidente. El hermano Omar es. Leo, ya le estoy cambiando de nombre a Leo. Bueno, me contaba su experiencia. Esa experiencia de Leo nadie se la quita. Él tuvo una experiencia profunda con Dios y que Dios lo salvó, obviamente. Y Dios constantemente nos vive salvando, nos vive atrayendo para que encontremos en lo más profundo esas perlas, ¿verdad? Entonces hablamos que la primera perla o la primera tribu que atravesó ahí fue la de Leví, ya para ir cayendo en el tema. Y dijimos, hermanos, que Leví significa entrelazar o entretejer. La tribu de Leví era la tribu del sacerdocio. Y ellos principalmente se encargaban de entregar los sacrificios por la mañana, por la tarde y por la mañana. Se encargaban de la oración delante de Dios. El sumo sacerdote, por ejemplo, era Aarón, ¿verdad? Y sus hijos, Moisés también. Ellos se encargaban de ir delante de la presencia de Dios y orar e interceder por el pueblo. Entonces, cuando nosotros miramos esto y lo aplicamos para nuestra vida, si miramos la palabra entretejer y entrelazar, hermanos, cuando nosotros tenemos la experiencia de orar, pues estamos entretejiendo de una manera u otra nuestra comunicación con la de Dios. La oración no es simplemente solo pues repetir palabras, ¿verdad? La oración es hablar con Dios. En los momentos de oración podemos expresarle a nuestras cargas. Hay un versículo que dice, echa sobre Jehová a tus cargas, ¿verdad? Y cuando echamos sobre Jehová nuestras cargas en oración, Él nos da alivio, nos da paz. En la oración podemos encontrar, pues, tantos momentos preciosos, ¿verdad? Y ahí es donde dice uno, bueno, uno puede pasar largo tiempo orando con Dios. Muchas veces nos preocupamos cuánto tiempo vamos a orar con Dios. Pues eso se lo dejamos a Él porque al correr del tiempo que lo practicamos, miren, el tiempo no alcanza, ¿verdad? Decimos al principio, pero bueno, si son 5 minutos, lo siento eternos, lo siento largos, ¿verdad? Pero cuando lo seguimos practicando y practicando cada día el hablar con Dios, por la madrugada, por la mañana, al mediodía, por la noche. Cada quien tiene su tiempo de oración en lo personal. Y miren, lo que sí es cierto, que el tiempo de oración con Dios es un tiempo que nos fortalece, es un tiempo que nos da energía, en donde podemos expresarle a Dios lo que sentimos y aún nuestras quejas. Podemos quejarnos con Dios, ¿verdad?
Se vale quejarse con Dios, como dice nuestro pastor. Con Dios podemos expresarle todo. ¿Por qué razón? Dios conoce hasta lo más profundo de lo que nosotros pensamos o sentimos, aún sin que se lo digamos. En la oración muchas veces, cuando entramos a nuestro cuarto de oración, a veces simplemente no vamos a tener palabras, simplemente nos vamos a quedar callados y vamos a dejar que su Espíritu Santo nos hable y nos toque. Vamos a dejar también que la palabra que hemos leído reverdezca en nosotros y nos toque, recordando la palabra y cada versículo que hemos leído. Pues hay tanto en la oración. En la oración podemos tener también tiempos de intercesión. Ahí entra el trabajo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Cuando hablamos en lenguas es la oración más perfecta que puede haber. ¿Saben por qué? Porque la oración no podemos entenderla en lenguas, no sabemos lo que estamos diciendo porque es el lenguaje celestial, es un lenguaje en lenguas que nuestro entendimiento se queda corto. Muchas veces en español yo puedo orar estando bajo una prueba y decirle, Dios, te pido que esta prueba termine, te pido que me ayudes y que ya el tiempo ya cese, por favor. Y muchas veces cuando oramos también por lo mismo, en lenguas, y no sabemos lo que estamos diciendo, es curioso. Muchas veces podemos decir en lenguas, Dios, que siga la prueba, que siga la tribulación. Yo quiero alcanzar lo más que pueda de tu carácter, de tu naturaleza. Por eso es que la oración en lenguas es la oración más pura que puede haber, porque estamos orando con el lenguaje de Dios, ¿verdad? Aquí de la oración podríamos decir lo que dice David. Se los voy a leer en el Salmo 5 del 1 al 3. Decía David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cada día cuando amanecemos podemos presentarnos delante de Dios y esperar en Él para lo que Él vaya a hacer en nuestra vida, ¿verdad? El Salmo 32 del 6 al 8 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo para hallar a Dios. Y déjenme decirles que uno de los tiempos más favorables para hallar a Dios o es en la noche, ya muy noche, o en la madrugada. ¿Por qué razón? Porque la madrugada, si lo vemos así, todavía no ha salido el sol de los afanes, todavía no empezamos nuestras tareas, nuestros trabajos, y es cuando nuestra mente está más fresca para poderlo buscar. Lo podemos buscar con más libertad, aún en el silencio, ¿verdad? Así es que la oración de madrugada, David decía, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, ¿verdad? David decía también, por esto orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cástigos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, cuando oramos también Dios nos hace entender muchas cosas. Y una de esas cosas es su voluntad. Cuando oramos a Dios para hacer una cosa o no hacerla, pues créame que Dios nos va a responder. ¿Cómo nos responde Dios? Por impresiones. A veces viene un pensamiento y Dios ahí nos está dando la respuesta. A veces le pedimos algo a Dios y después leemos la palabra y ahí Dios nos da la respuesta en su palabra. O a veces Dios nos da la respuesta a través de una persona que sin saber lo que nosotros hemos pedido, esa persona de repente habla algo y nos dice algo y nosotros decimos, aquí Dios me está hablando. Y yo ya le había orado y le había pedido que me hablara, ¿verdad? Entonces, Dios habla de muchas maneras. También nos puede hablar a través de los sueños.
darnos respuestas a través de los sueños, ¿verdad? Ahora, esos de los sueños también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces soñamos cosas por lo que comemos o por lo que pensamos en todo el día, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber discernir a través del Espíritu Santo cuál es la respuesta que Dios nos está dando, ¿verdad? La tribu de Rubén. Rubén significa ved al hijo. Pues esto es precioso. Cuando atravesamos pruebas, dificultades en nuestra vida cristiana, debemos de aprender a ver a Dios y vernos a nosotros mismos cómo reaccionamos. No hay mejor termómetro para saber si conocemos a Dios o si estamos caminando que las pruebas. En una prueba reaccionamos tal y como somos, ¿verdad? Con paz, con irritación, o reaccionamos con violencia, reaccionamos con murmuración, ¿verdad? Y ahí se mira realmente el avance que estamos teniendo en la transformación de nuestro carácter, ¿verdad? Hay quienes dicen, ala, en las pruebas se transforma y de veras ya no es el mismo que aparenta ser. Entonces nosotros cuando estamos en una prueba es donde realmente podemos ver hasta dónde hemos llegado a conocer a Dios y tenemos una relación personal pues con Él, ¿verdad? En las pruebas aprendemos a ver realmente también nuestra debilidad humana y nuestro orgullo, ¿verdad? Hay situaciones en las que somos probados y no podemos hacer mayor cosa, sino que solo clamarle a Dios. Miramos nuestra debilidad como humanos, como criaturas. Hay un versículo que me llama mucho la atención que decía, Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, cuando somos débiles es porque nos estamos dejando fortalecer con Dios. Cuando somos débiles estamos siendo sinceros con nosotros mismos y decir, Dios, no puedo con esto. Dios, ayúdame con esto. Soy débil, ¿verdad? Estamos clamando un poder mucho más alto que obviamente el nuestro. Y por el otro lado, cuando estamos siendo probados, pues estamos siendo como rebajados, por decirlo así, ¿verdad? Nuestro orgullo está siendo tocado, ¿verdad? Y cuando nuestro orgullo es tocado, por ejemplo, un orgullo de superioridad que todos lo tenemos, pues realmente vemos, como decía la hermana Hicks, pues algunos no la conocen, pero ella decía 4 cosas. Sin Dios no soy nada, no tengo nada, no valgo nada y no sé nada. Y eso es precioso. Ahí estamos derribando el orgullo, ¿verdad? Muchas veces con nuestro orgullo creemos que podemos salir avantes de muchas cosas. Y realmente sin la ayuda de Dios, muchas ocasiones, si Él no nos ayuda, no podemos salir avantes, ¿verdad? Entonces es importante dejarnos moldear por Dios. A veces cuando estamos en una situación de desesperación también, como decía David en el Salmo 42, y decía, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y miren qué lindo, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si nosotros miramos aquí la figura, pues el lodo cenagoso, entre más nos movemos dentro del lodo cenagoso en un pantano, más nos hundimos. Pero cuando aprendemos realmente a clamar a Dios, a gritarle a Dios en el sentido de ayúdame, ayúdame, sácame de esta situación, solo Él nos puede levantar con mano fuerte y poderosa y poner nuestros pies sobre una peña, ¿verdad? Y enderezar nuestros pasos y seguir caminando nuestro camino con fortaleza de parte de Dios. Hay otro versículo que dice, bienaventurado aquel que tiene en Jehová sus fuerzas. Y ese es precioso. Si nosotros ponemos nuestra fuerza en Dios y nos declaramos débiles, Dios nos va a bendecir y nos va a poner en roca firme. Él es la roca firme en la cual debemos de caminar y de fortalecernos, pues obviamente día a día, ¿verdad? Y pues entendemos también que
Dios hace las cosas siempre con un plan, con un propósito, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta tribulación? Pues es por lo que les decía al principio, ¿verdad? Si no somos probados, no aprendemos a ver que necesitamos de Dios o no sabríamos que necesitamos de Dios. Hay un versículo precioso que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y miren lo que dice, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Eso está en Romanos 8:28. Entonces Dios siempre en cada cosa que nos envía es para mostrarnos su plan conforme a su propósito. Dios siempre tiene un propósito en lo que hace en nuestra vida. Y eso es lo que nos enseña la perla de Rubén, ¿verdad? Entender que Dios siempre quiere que veamos al Hijo, que encontremos al Hijo, que encontremos nuestro yo o quiénes somos nosotros y quién es Dios para fortalecer nuestra debilidad. La otra tribu es Judá. Pues todos de alguna manera aquí sabemos que Judá significa alabanza. La tribu de Judá pues era la tribu que iba al frente de todas las tribus del pueblo de Israel. Cuando sonaban las trompetas, cuando cantaban, era porque la tribu de Judá iba al frente, ¿verdad? Y pues si lo vemos de esta manera, pues si Judá significa alabanza, ¿verdad? Recuerden que cuando el pueblo de Israel atravesó el mar, dice la palabra en Éxodo 15, que ellos pasaron al otro lado y al nomás llegar al otro lado y ya estando libres de Faraón, de todo lo que los había librado, dice que María tomó el pandero y empezó a cantar. Y este es el cántico de Jehová que se le llama en la Biblia. Hay varios cánticos, pero el cántico de Jehová es un cántico de liberación, ¿verdad? Si querés, Erwin, lo podemos ver ahí pues no hay mejor cosa que leer la palabra, ¿verdad? Éxodo 15. Éxodo 15. Éxodo 15, sí. El 1. El 1 y en Perfecto. adelante. ¿Hasta dónde quiere que leamos, pastor? ¿Lo leo todo? Si querés, léelo todo porque es Muy precioso. bien. Miren lo que Perfecto. dice. Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré a mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu tierra, la tierra los tragó. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos.
Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ok, ahí estamos. Todo lo que Erwin acaba de leer en Éxodo 15, del 1 al 21, ese fue un cántico, no solo fue una letra que quedó plasmada en el libro de las victorias de Dios. Pues si ustedes miran el cuadro ahí, venía Faraón atrás persiguiéndolos con todo su ejército. Obviamente ellos, cuando salieron el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, no llevaban pues ninguna arma para poderse defender, ¿verdad? Y Faraón venía detrás para quererlos matar. Entonces, cuando ellos pasaron el mar, pues algunos hemos visto la historia de una forma u otra, ¿verdad? Llegaron al otro lado. Inmediatamente Faraón empezó a pasar con su ejército, ¿verdad? Y las aguas se tornaron para obviamente venirse encima de Faraón y su ejército, ¿verdad? Y ahí estuvo la gran victoria que el pueblo de Israel tuvo por primera vez, ¿verdad? En la tradición judía dice que todas las armas de los egipcios, Dios hizo el milagro de que salieran a flote, ¿verdad? Las espadas, los escudos y cualquier cosa, lanzas, salieron a flote en la orilla para que el pueblo de Israel tomara las armas que les iban a servir más adelante para pelear contra los enemigos que venían ya, algunos en el desierto y otros después pasados en el río Jordán. Empezaron a pelear contra naciones, contra reyes, contra gigantes, ¿verdad? Y necesitaban armas. Entonces, de esa forma Dios les proveyó armas. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Pues cuando estamos en una situación en donde pues ya no podemos hacer nada y solo tenemos que confiar en el poder de Dios. Dios hace un milagro portentoso. Por ejemplo, una situación económica. Estamos pasando una situación de apretura, tenemos deudas y algo que debemos de hacer antes de acudir al hombre o a un banco es clamarle a Dios, hermanos. Si tenemos una gran necesidad, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Antes de tocar el corazón de una persona o un amigo para que nos provea, debemos de tocar el corazón de Dios en oración para que Él sea nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh, ¿verdad? Y bueno, Dios hace el milagro, nos provee. Y pues en algún momento, como somos seres emocionales, pues estamos anonadados, estamos asombrados del milagro que Dios hizo y eso nos da júbilo, nos da alegría. Y si somos cristianos, hijos de Dios, lo que vamos a hacer es cantarle a Él, bendecirlo, ¿verdad? Por el milagro que Él ha hecho y le damos ahí la alabanza. Entonces, en medio de esa situación profunda que atravesamos, por ejemplo, de una deuda, cuando Dios nos saca al otro lado, aprendemos a obtener esa perla de alabanza, ¿verdad? Por la victoria y por la respuesta que Él nos ha dado. Ese es un lado de la balanza. Ahora miremos el otro lado de la balanza. Cuando
muchas veces las cosas no salen como nosotros pensábamos o como nosotros creíamos que iban a terminar. Y pues Dios hace su voluntad de una manera o de otra y las cosas no se tornan fáciles, pues es donde realmente la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre, que agrada al Padre, ¿verdad? Cuando aprendemos a darle gracias a Dios, aún en medio de las situaciones que no se resuelven, miren, esa perla tiene mucho precio, porque darle gracias a Dios por una situación que no se solventa o por algo, por algún problema que continúa, eso diríamos que es otro nivel, es un nivel mucho más profundo, es un nivel donde hemos aprendido a morir, pues a que las cosas salgan como nosotros queremos, ¿verdad? El salmista David decía en el Salmo 34 del 1 al 3, miren qué precioso, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Si miramos una de las experiencias que tuvo David, por ejemplo, fue cuando a Saúl lo perseguía. Saúl lo perseguía hasta quería destruirlo, quería matarlo. Esa prueba tardó para David. Y sin embargo, David lo que hizo es confiar en Dios y bendecirlo en todo tiempo, alabarlo en todo tiempo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos sentimos perseguidos o acosados por una situación o por otra, pues si nos atrevemos, si somos valientes y empezamos a darle gracias a Dios, Señor, gracias por el problema, te bendigo por este problema, te doy las gracias por este problema. Miren, les aseguro que vamos a madurar en nuestro carácter cristiano como nunca lo habíamos pensado. Y eso va en aumento. Lo estamos diciendo con palabras. Ahora, ¿se imaginan si a esas palabras que dijimos le ponemos una alabanza, un cántico, ¿verdad? Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice. Si a esa letra le ponemos música, hay un coro precioso que dice, ¿verdad? Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y así le podemos poner música a lo que nosotros pensamos cuando tenemos gratitud en el corazón. Así es que ahí hay dos tipos de alabanza. Alabanza por la victoria y alabanza por la no victoria, ¿verdad? Y dejar que Dios forme esa perla de nuestro corazón en lo más profundo, pero en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? En todo y por todo. Eso pues obviamente no es fácil, yo sé que no es fácil, se los digo por experiencia, pero tampoco es imposible, ¿verdad? David aprendió a bendecir a Dios en cualquier situación. Y David es un personaje, pues obviamente fue imperfecto, tuvo sus errores, pero la vida de David es una vida muy preciosa, de mucho ejemplo. David escribió creo que alrededor de 72 o 73 salmos. Y a mí una de las cosas que me llama la atención de David, que David no experimentó cosas portentosas como las experimentó Moisés y el pueblo de Israel cuando vieron pues la columna de nube siguiéndolos en el desierto, guardándolos, la columna de fuego, cuando vieron abrirse el mar y muchas otras cosas más. David no era un hombre de tremendos milagros como Elías, que oraba y para que no lloviera. No era un hombre poderoso como Josué, etcétera. Así podríamos mencionar varios de la Biblia pues que Dios hizo unas cosas increíbles a través de ellos. David no.
Lo curioso es que David, los dos grandes milagros o hazañas que se le registra es cuando derribó a Goliat con una piedra, simplemente una honda y una piedra. Derribó al gigante. Y el otro dice que David protegía el rebaño de su padre, ¿verdad? Las ovejas. Dice que él destruía a los leones y a los osos, ¿verdad? Con sus propias manos. Entonces, obviamente tenía algo especial David, que no tenían los demás. David fue el único que dijo, mi alma tiene sed de Dios, mi alma tiene sed de un Dios vivo. Eso no lo dijo Moisés, no lo dijo Abraham, no lo dijo Josué, no lo dijo Elías. Cuando miramos nosotros todas las palabras que dijo David, de veras que David tenía una relación preciosa con Dios. El dulce cantor de David, se le decía, tenía alabanza en su corazón. Cuando Saúl era atormentado, a quien le pedía o a quien pedía y amaba para que le tocara y le cantara era a David, ¿verdad? Porque la alabanza de David tenía algo muy diferente. Cuando pasamos pruebas y tribulaciones y aprendemos a darle alabanza y gloria a Dios, esa alabanza va a salir con un poder diferente. No es simplemente una letra que leemos. Acostumbramos en la iglesia, en la alabanza, que nos ponen pues una alabanza escrita en la pared o en un retroproyector y pues vamos leyendo. Pero cuando tenemos un cántico nuevo a través de una experiencia que atravesamos con Dios en lo más profundo, miren, ese canto es muy especial. Es un canto ungido, es un canto poderoso. Y es un canto que, como dice la Biblia, nadie lo puede aprender, porque es un cántico personal. Es una experiencia personal que nosotros tuvimos con Dios y una experiencia en la que darle a Dios con todo el corazón. Este tema es muy grande, ¿verdad? Eh, pero es a la vez una belleza de hablar de la alabanza, es algo precioso. La tribu de José, vamos a seguir ahí. Significa él añade. Las tribus de José fueron Manasés y Efraín. Manasés significa olvido y Efraín significa fructífero. Ahora, si vamos viendo aquí el significado de las palabras, ahí es simple, hermanos. Podemos atar a Manasés con Efraín, podemos atar el significado de uno con el otro. Manasés, olvido, y Efraín, fructífero. Miremoslo como una aplicación para nosotros. Muchas veces al salir de situaciones que tocan lo profundo de nuestro ser, debemos de elegir poner una separación entre hoy y el ayer. Les puse yo aquí una nota. Esto con el fin de obtener más esencia de Cristo. Hay un versículo que decía Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14. Y a mí me encanta este versículo, me encanta repetirlo. Y dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aquí estaba diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, decía, a la meta, ¿verdad? Me extiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si miramos a Pablo, ¿quién era Pablo? Pues Pablo perseguía a la iglesia, mataba cristianos. Pablo, en un sentido, se dispuso a olvidar lo que él era, pero también se dispuso a pensar en lo que en ese tiempo él era, ya como una criatura nueva, renovada de parte de Dios. O sea, Pablo tuvo una transformación increíble, ¿verdad? Hay una cosa aquí muy curiosa. Muchos dicen Dios le cambió el nombre a Pablo por Saulo. No, hay un versículo en Hechos que dice que era Pablo llamado Saulo. O sea, el nombre no se lo cambió. Seguía siendo Pablo Saulo.
lo que le cambió Dios fue la naturaleza, ¿verdad? Lo cambió, así como hablamos de cascarón, de piel, le cambió la forma de pensar, de actuar, le cambió sus deseos y Pablo llegó a ser una persona poderosa que llegó a predicar el evangelio como ninguno, ¿verdad? Entonces Dios cuando nos transforma hace una obra desde adentro hacia afuera, nos cambia nuestros pensamientos, nos cambia nuestra forma de caminar, de obrar, de ver, de oír, ¿verdad? Y hay otro versículo a mí que me llama la atención, está en 2 Corintios 5:17. Miren qué lindo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Olvidando, hermanos, es como llegamos a ser fructíferos. Dios quiere que no nos quedemos detenidos en el pasado, ¿verdad? Las cosas del pasado, las cosas que hacíamos en el pasado, pues bueno, ya las hicimos. Obviamente no teníamos conocimiento de Dios. Dios quiere que olvidemos el pasado y que obtengamos una nueva vida porque somos nuevas criaturas. Miren, aquí entra la figura del diablo, del enemigo. El enemigo nos acusa por las cosas del pasado. Siempre está tratando de regresarnos al pasado y hacernos recordar las cosas que hicimos. Simplemente saben qué es lo que tenemos que hacer ahí, es aceptar el perdón que Dios ya nos dio, aceptar que Dios ya nos limpió con su preciosa sangre, que Dios ya nos purificó con su fuego del Espíritu Santo y que ahora Él quiere que nos extendamos más adelante a obtener una victoria en Dios. Miren lo que significa la palabra olvidar, lo que decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, significa perder la memoria intencionalmente. O sea, Pablo intencionalmente perdía su memoria del pasado para extenderse hacia lo que venía, hacia el trabajo que tenía, hacia el plan que Dios tenía, hacia el propósito de la voluntad de Dios que Dios tenía para él, ¿verdad? Que era utilizarlo. ¿Se recuerdan cuando Dios rescató a Pablo y que, vamos a ver quién fue, Ananías? Dios le dijo a Ananías, ve y ora por Pablo, por Saulo. Y como que Ananías en un sentido se estaba oponiendo y le dijo Dios, porque instrumento preciado me es este para la obra. Dios sabía lo que iba a hacer con Pablo. Dios sabía lo que iba a hacer a través de Pablo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que lo pasado pasó y que ya estuvo y que tenemos que extendernos. La palabra extendiéndome significa seguir tras una meta. Pues lo que Dios quiere es que alcancemos la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Pues obtener el carácter de Cristo en la mayor medida de lo posible, ¿verdad? Obtener más de su naturaleza y dejar la nuestra. ¿Se recuerdan que hay un versículo que decía Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe? Esa es la meta, que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos cada día en nuestro orgullo, en nuestra propia capacidad humana, ¿verdad? Dejarnos moldear y trabajar por Él es lo que Él obviamente quiere, ¿verdad? Algo que nos transforma cada día y nos ayuda a olvidar las cosas del pasado, hermanos. ¿Saben qué es? Es leer su palabra. Muchas de las cosas que nos atormentan están simplemente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y muchos de los pensamientos no nos dejan libres. Son como lastres del pasado, son como cadenas del pasado que venimos arrastrando. Pero ¿qué dice que es la palabra? Dice que es como espada de doble filo, que penetra el alma, las coyunturas del corazón. La palabra tiene el filo de cortar cualquier cadena que nos ate al pasado. La palabra de Dios tiene el poder de desarmar cualquier pensamiento que nos cargue o que nos estorbe o que nos culpe, ¿verdad?
David decía, sumamente pura es tu palabra, ¿verdad? La palabra es como la miel que endulza nuestra mente y nuestros pensamientos, ¿verdad? Si tenemos alguna amargura por cosas del pasado, leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ir limpiando. Y dice otro versículo, dice, pensad en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que hay virtud alguna, en esto pensad, dice. Entonces, en lo que podemos pensar nosotros cuando venga algún recuerdo es en la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que dice, aquel que empezó la buena obra en Filipenses 1:6, será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Si Jesucristo empezó una buena obra haciendo nosotros nada, Él la va a terminar haciéndonos un producto terminado. Recuérdense que éramos simple barro y Dios nos quiere convertir en vasijas preciosas, en donde habita su gloria, donde habita su presencia, ¿verdad? Pero simplemente nosotros tenemos que creerle. Alguien decía, pues cuando no olvidamos las cosas, somos como un buzo, ¿verdad? Un buzo que se mete debajo del agua, que va a lo profundo a recoger cosas, a traer cosas. Miren, dejemos que Dios se encargue de sepultar todas las cosas de nuestro pasado en el mar del olvido y miremos y pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, aquel que nos quiere transformar, aquel que nos quiere cambiar, ¿verdad? Vamos a la próxima. Benjamín significa hijo de mi diestra. Pues Benjamín, si nosotros lo miramos con una aplicación para nosotros, hijo de mi diestra, ¿quién era? Jesús. Jesús padeció dolores, vergüenzas, situaciones por nuestros pecados para salvarnos, para redimirnos de la paga y del pecado. En ningún otro nombre podemos obtener salvación, dice la Biblia, sino en el nombre de Jesucristo. Ahora, Dios muchas veces, hermanos, nos lleva a situaciones profundas para que de una u otra forma aprendamos también a identificarnos con los dolores de Cristo. Muchas veces solo miramos la figura, sí, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dio su vida. Y lo decimos de manera muy simple, ¿verdad? Sin sentir lo que estamos diciendo. Cuando Dios nos lleva a alguna situación en donde nos prueba, es porque también Él quiere que nos identifiquemos con sus dolores. Y solo pongámonos a pensar en esto. Cuando estamos atravesando dolor, si Cristo sufrió, ¿por qué no hemos de sufrir nosotros? Si decimos que somos cristianos y estamos siguiendo sus pisadas, bueno, las pisadas de Cristo también llevaron dolor. Entonces, cuando viene el dolor, decimos, ay, no, es que esto no creo que sea parte de ser cristiano. Parte de ser cristiano es como dice la Biblia, Él nos llamó a ser reyes, sacerdotes, linaje escogido, y un rey no sufre. Aquí estamos hablando de otro tipo de rey. Jesús es el rey de reyes, pero también experimentó quebranto, dolor. Y miren este versículo en Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál es el mismo pensamiento? Pues también padecer dolores, ¿verdad? Si no tenemos dolores muchas veces, no lo llegamos a conocer de una manera profunda. Si no nos identificamos con los dolores de Cristo, no podemos sentir en un sentido lo que Él sintió, ¿verdad? Y una de las cosas, de las 4 cosas por las cuales Dios llevó al pueblo de Israel al desierto después de que pasaron el Mar Rojo, dice que los llevó para, para afligirlos, para probarlos, para saber qué había en el corazón de ellos. Y dice, para a la postre hacerles bien. Todo, hermanos, el propósito de nuestras tribulaciones o de nuestras situaciones dolorosas es para hacernos bien, es para transformarnos,
es para cambiarnos, ¿verdad? Obviamente, pues todos somos iguales, vamos a murmurar, vamos a protestar diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Para qué? No miro el propósito de esto, pero nosotros no miramos lo que Dios mira. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. No podemos pensar de la forma en que Dios piensa. Nuestra mente es muy diminuta y pequeña. Nosotros podemos solo ver, no sé, hasta cuánto alcanza la vista humana, pero la vista de Dios alcanza mucho más allá de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, cuando estemos atravesando una situación de dolor o de problema, digamos, Dios, tú tienes un plan. Tú tienes un propósito. Haz tu voluntad y no la mía, como decía, como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Obviamente todo eso, hermanos, lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso. De la noche a la mañana no vamos a dar gracias así en forma automática. Va a llevar un proceso, pero ese proceso tampoco es imposible de llegarlo a alcanzar el punto final, ¿verdad? La tribu de Dan, vamos con el sexto, que son 12. Dan significa juzgar. No crean aquí que vamos a hablar de que somos buenos para juzgar. Miren, a lo que voy aquí yo puse una nota. Debemos de dejar que Dios nos pruebe y nos juzgue de acuerdo a su sabiduría. Dios es nuestro juez soberano. Si Dios encuentra algo en nosotros que no sea conforme a su naturaleza, nos lo enseñará. Y es ahí donde debemos de arrepentirnos y decidir cambiar para seguir creciendo en madurez espiritual. Muchas veces nosotros miramos algo en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano y nos juzgamos a nosotros mismos de manera dura. Y miren, nosotros por nosotros mismos no tenemos por naturaleza la misericordia. Y uno de los mandamientos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Debemos de amarnos a nosotros mismos de la forma considerada, proporcionada, ¿verdad? Obviamente no tendiéndonos al lado extremo donde siempre va a ser el pobre de mí, ¿verdad? Siempre la persona sufrida y que tiene penas y problemas, no, pues solo Dios es el que nos puede juzgar hasta donde Él puede ver lo que está haciendo en nosotros. Uno de los nombres que Dios le reveló a Moisés fue el juez justo. Dios es un juez justo que sabe juzgarnos, ¿verdad? Y de nosotros está el hecho de saber examinarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿verdad? ¿Cómo nos examinamos a nosotros mismos? A través de la oración, a través de leer la palabra de Dios, que es un espejo que nos muestra realmente cómo somos, en qué estado estamos y qué es lo que debemos de cambiar, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Marcos 17 del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón salen adulterio, fornicación, lascivia, mentira, ojo maligno, maledicencia, insensatez. Son 13 cosas que están dentro de nuestro corazón. Dios de alguna manera u otra nos va a ir mostrando cada una de esas cosas que están dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Cada una de esas cosas que tenemos como raíz. David decía, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Todos traemos pecado, todos traemos el corazón pues manchado y Dios lo que quiere hacer es trabajar nuestro corazón y limpiarnos y santificarnos cada día. Salmos 139, 23 y 24. Miren lo que decía David. David se examinaba a sí mismo. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David le decía a Dios, examíname.
Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ¿verdad? David sabía quién era el juez divino para juzgarlo a él. Ni siquiera David decía, pues yo me voy a juzgar a mí mismo, ¿verdad? Solo Dios nos puede juzgar. ¿Saben por qué? Porque solo Dios sabe en dónde nos hace falta cambiar en nuestro carácter. Solo Dios sabe en dónde están nuestros errores más profundos, en dónde es donde tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Por eso es que Él pone una situación y otra y otra y otra y pues ahí es donde realmente aprendemos a abrir nuestros ojos y a entender que Dios siempre tiene el plan de cambiarnos y transformarnos. Vamos con la tribu de Simeón. Simeón significa oyendo. Pues esto creo que en un sentido es fácil de, de poder entender de qué nos está hablando Dios, ¿verdad? Muchas veces obedecemos, pero no estamos dispuestos a hacer las cosas. O decimos que vamos a obedecer. Miren, la palabra oír en el idioma hebreo es shamá, significa oír inteligentemente con la intención de obedecer. Muchas veces Dios nos muestra algo que tenemos que cambiar y pues bueno, le decimos Dios, sí, yo sé que lo tengo que cambiar, algo de nuestro carácter. Por ejemplo, ¿qué podríamos poner? El enojo. Todos de una u otra forma somos enojados, traemos el enojo de fábrica, ¿verdad? Y Dios nos muestra pues hasta dónde puede llegar nuestro enojo. Muchas veces no lo sabemos. Él pone situaciones en donde reaccionamos con enojo, con ira, con contienda y muchas cosas más que salen feas de nuestro corazón, ¿verdad? Y le decimos, Dios, sí, yo sé que tengo que cambiar esa parte de no ser enojado, de no ser iracundo, de no ser contencioso, ¿verdad? Y bueno, pero solo ahí nos quedamos, solo en el yo sé, ¿verdad? O también podemos dar gracias a Dios. Dios, gracias por mostrarme que soy contencioso, gracias por mostrarme que tengo ira, ¿verdad? Pero no tiene que quedar solo ahí. Si ya oímos su voz y si ya Él nos mostró y nos habló en dónde debemos de cambiar, entonces ahí es donde debemos de obedecerle. Dios, entiendo que soy iracundo, entiendo que soy contencioso, entiendo que me irrito fácilmente y que respondo fácilmente. Entonces, te pido que me ayudes a cambiar, ¿verdad? Ahora, ese me ayudes a cambiar también lleva un trabajo de parte de nosotros, hermanos. No es así de fácil, ¿verdad? Pues muchas veces tenemos que callarnos cuando alguien nos dice algo que nos ofende. Eso es difícil, pero tampoco imposible. Tenemos que aprender a cerrar nuestra boca cuando algo no nos gusta y no siempre a dar nuestra opinión. No me gusta esto, ¿verdad? Y empezamos ahí a contender, empezamos a alegar, empezamos a murmurar y pues en todo ese proceso nos vamos enojando y enojando, a puros volcanes. Hay algo dentro de nosotros que siempre nos está impulsando a hacer eso, es como un motor que se enciende, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a obedecer a Dios y decirle, Dios, ayúdame a frenarme, ayúdame a contenerme. Una de las cosas preciosas que David decía, él decía, no recuerdo el salmo, decía, yo soy pacífico. Tenemos que aprender a ser pacífico. Y miren, cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos aceptando lo más grande que hay sobre la faz de esta tierra. Lo estamos dejando entrar al corazón de nosotros. Estamos dejándolo entrar con su naturaleza. En Isaías menciona que a Jesús se le llamaba admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí voy con el quinto, príncipe de paz, ¿verdad? Recuerden que tenemos al príncipe de paz dentro de nosotros para que gobierne
nuestra ira, nuestra contienda, nuestro enojo. Yo lo que hago en lo personal, cuando en algún momento me quiero enojar, yo, príncipe de paz, tú estás dentro de mí, conquista este enojo, ¿verdad? Conquista esta ira, conquista esta corriente de contienda que hay dentro de mí y dame paz, ayúdame a ser prudente, ayúdame a ser pacífico, ¿verdad? Obedecer a Dios en términos generales, ¿verdad? Y tenemos la ayuda de Él, como les digo, lo tenemos a Él dentro, que está obrando al príncipe de paz. Vamos con Isacar. Isacar significa recompensa. Es el número 8. Por cierto, si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. Ok. Bueno. Por ahí está Servin. Claro, pastor. Lo que Ok. quisiera saber es si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. o si también están por ahí. Esto de hablar sin oírlos es bien difícil, hermanos. Pero yo sé que ahí están. Ok. Sí, aquí está. Muy bien, Bueno, muy bien. ¿no hay preguntas? ¿Quieren que No. hagamos una pausa y seguimos o seguimos hasta el final? Pastor, a mí me encantaría poder, digamos, dedicarle el tiempo suficiente a cada una de estas perlas que estamos descubriendo, pero también no Ajá. quisiera abusar de su tiempo ni comprometerlo, pero usted nos dice. No, yo puedo seguir con mucho gusto, las podemos terminar, pero ustedes mandan. Miren, cada una la estamos tocando así de manera, pues también muy General. superficial, ¿verdad? Porque tiene cada una de los nombres y tribus, tiene mucha riqueza. Por ejemplo, solo en la primera, hermanos, ahí podríamos hablar 3 horas de la oración. Claro. La oración de Jesús, la vida de oración del rey David, la vida de oración de Pablo, de Pedro. Dios mío, hay bastante, ¿verdad? Claro. Entonces, pues orar es todo un mundo. El mundo de las pruebas de Rubén es todo un mundo, ¿verdad? El mundo de la alabanza es enorme, ¿verdad? Entonces, pues quieren que continúe. Bueno, si usted me da la opción, pastor, y lo comprometo para el próximo lunes, sería fenomenal para poder hacer una pausa y poder continuar el otro lunes. Si no, con todo gusto podemos terminar. Que puedan quedarse, se pueden quedar, y los que no, pues después, posteriormente podemos subir la grabación. Pero usted nos dice, pastor, estamos a sus órdenes. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Quieren que sigamos? Yo no sé a qué horas terminan normalmente. Normalmente terminamos a esta hora, como a las 9 de la noche, pero igual, o sea, me encantaría también Ah, escuchar el resto. ok. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Quieren seguir? ¿Quieren que lo dejemos ahí? Quiero que sigamos a A nosotros sí nos gustaría continuar, pero no sé qué piensan los demás. Ajá. A nosotros también nos gustaría como para el otro lunes. Es que, como dice el pastor, es demasiada información. Ah, Entonces, ¿verdad que sí? sí, entonces, por lo menos estos 8 que algo se nos Entonces, queden y los pastor, otros ¿qué, 4 qué le los vemos al parece? otro lunes. ¿Qué le Con parece, mucho pastor, gusto. si hacemos algo? ¿Por qué no les damos la pausa, pero también les dejamos tarea para que la próxima también tengan alguna interacción con el resto del grupo? ¿Le parece? Ah, por supuesto. Son bromas. Hermanos, prometan no enojarse en el resto de la semana, por favor. Muy bien. Esa es una buena tarea, miren. Eso sí Es lo está más difícil. Ah, bueno, prometamos orar, pues. Excelente, Pastor, por supuesto. yo solo tengo una pregunta. A ver, ¿Moisés pertenecía a la tribu de Leví? sí, así es. Ah, ok. Sí, es que tenía esa duda porque
porque como era sacerdote, ¿verdad? Ajá, Moisés, Aarón y los hijos de Aarón eran los levitas, ¿verdad? El trabajo de los levitas era ofrecer los sacrificios 2 veces al día durante 40 años. También era el trabajo de ellos, pues si han visto el tabernáculo, era desarmar el tabernáculo cuando la nube de Dios se movía. Ellos tenían que rápidamente desarmar todo el tabernáculo, cargar con los muebles, que eran 7 muebles, y seguir la nube, ¿verdad? Era como diciendo, vámonos, pues ya aquí, continuamos el camino. Ah, ok, gracias, pastor. Ajá, ese es otro tema grandote. En total fueron 42 paradas que tuvo el pueblo de Israel. Cuando la nube se movía, los llevaba a una estación. Se movía y los llevaba a otra. Los llevaba de día y los llevaba de noche. Pastor, ¿y estas estaciones cada cuánto tiempo se daban o cada cuánto tiempo se movían? Mire, no lo dice exactamente la Biblia, pero lo que sí dice es los lugares donde ellos pararon, ¿verdad? Ah, ya. Por ejemplo, Mara es lugar amargo, ¿verdad? Cuando Ajá. Dios los llevó ellos llevaban 3 días de no tomar agua. Eso lo dice la Biblia. No recuerdo exactamente está Dios mío, están de, ¿qué manda? En Éxodo. Ahí está, sí pues. Salieron de Shur y anduvieron por el desierto sin hallar agua, ¿verdad? Ya vieron, sí. 3 días por el desierto sin hallar agua. Eso no era fácil. Eso era, qué difícil, por el desierto y sin tomar agua. Entonces, encontraron un lugar donde había agua y las aguas eran amargas, ¿verdad? Y dice que empezaron a murmurar, pues empezó a salir el enojo, las contiendas, la crítica y un montón de cositas más, ¿verdad? Preciosas que tenemos adentro. Y empezaron a blasfemar en contra de Dios. Y Dios le dijo a Moisés en ese momento que le mostró un árbol, que tendiera el árbol en las aguas y ese árbol iba a endulzar las aguas, ¿verdad? Eso para nosotros en un significado, pues es cuando estamos en una situación de amargura, Jesús viene y pues endulza nuestras aguas, nuestro interior y nos da paz, ¿verdad? Y cada parada de las que vamos a estar estudiando justamente tienen un propósito y un significado, ¿no? Y esa es parte justamente de esa jornada, de ese caminar que cada uno de nosotros tenemos, porque si tomamos como ejemplo lo que el pastor está diciendo en el caso de Mara, es muy similar a lo que pasa con nosotros. Es decir, después de que hemos pasado algo tan asombroso como el milagro de la salvación, el hecho de poder comenzar nuestro caminar cristiano, cruzar el Mar Rojo por cualquiera de estas perlas que hemos venido estudiando hasta ahora, llegar al otro lado y lo primero que después de cantar, como el cántico de María que estuvimos viendo, acto seguido inmediatamente lo que sale de nuestro corazón es murmuración, enojo, frustración, porque a lo mejor para nosotros Dios no hizo algo que nosotros queríamos que Él hiciese. El caso, por ejemplo, justamente del ejemplo de Mara. Y esas cosas son las que estamos estudiando y a lo largo de todas estas jornadas, la idea justamente es vernos reflejados en cada una de ellas y no solamente verlas desde un punto de vista histórico o teórico, sino que también tratemos de ver cómo eso nos confronta a nosotros para que podamos de alguna forma poner nuestra barba en remojo, diríamos, por ahí, o tratar de ver qué vamos a hacer con esa información. ¿No, pastor? Sí, 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 sí. Curiosamente, pasaron el mar, llegaron al otro lado y pues empezaron, diríamos así, una experiencia buena y otra mala y una buena, y así se fueron, ¿verdad? Dios lo que estaba haciendo es poniendo la balanza, ¿verdad? Y hay un versículo que dice, justos y verdaderos son tus caminos. Ah, la palabra justos y verdaderos, justos es balanceados. Balanceados y verdaderos son tus caminos,
¿verdad? La palabra justos es balanceados. O sea, Dios siempre, en las cosas que atravesamos, nos va a dar un balance entre lo bueno y lo malo, para que no nos acostumbremos solo a lo bueno y nos olvidemos de Él, y para que no enfrentemos solo lo malo y blasfememos contra Él. O sea, Él siempre es un Dios de balance. Algo precioso aquí es que después de la experiencia del Mar Rojo, cuando pasaron al otro lado, Dios, yo creo que se lo llevó como a 6 lugares más. Y miren esto, Dios después los regresó otra vez a la orilla del mar, ¿verdad? ¿Saben para qué los regresó a la orilla del mar? Para que ellos recordaran las victorias pasadas que habían tenido, ¿verdad? Y muchas veces Dios como que nos hace retroceder para que aprendamos a tener gratitud de dónde Dios nos ha sacado. Todos aquí, tarde o temprano, tenemos una deuda con Dios a que pagar. Y por cierto que nunca vamos a terminar de pagarla. Es una deuda de amor en ¿dónde estaríamos ahorita si Él no nos hubiera salvado? ¿Dónde estaríamos o quiénes fuéramos si Él no nos hubiera rescatado? ¿Verdad? Un hermano le decía al otro, pues fulano, ¿qué sería de ti? Si Dios no te hubiera salvado, tú estarías en la cárcel, le dice. Yo fuera adicto en las calles, le dice, por la vida que llevaba, pero Dios por su gracia y por su misericordia nos salvó a ambos, decía. Y somos lo que somos por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas preciosas. Los regresó al mar para que aprendieran a dar gracias por la victoria que Él les había dado con respecto a Faraón y su ejército. Tremendo. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o un comentario, si no, pues para que podamos también orar y despedir el estudio de esta noche. Buenísimo, pastor. Entonces, pues si usted quiere, podemos orar para darle gracias al Señor y gracias por el tiempo también que usted nos está dedicando y por la enseñanza que nos está dando. Y nuevamente, pues ya lo comprometemos para el próximo lunes para terminar esta serie. Ay, es un gusto. Todos los lunes que quiera. Muy bien, buenísimo. Entonces, si usted quiere, pastor, podemos orar. No sé si hay alguna petición de parte de los miembros del grupo para que podamos orar y ponerlos en manos del Señor.